Bienvenidos. El día de hoy trabajaremos el taller de promoción, que es un tema actual, con el que titula Estrategias de apoyo pedagógico, ya que es un tema muy importante e interesante. Iniciaremos el taller con una reflexión. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Refiriéndonos a la frase, ¿estamos educando a nuestros hijos de una buena manera? ¿Ayudamos con las tareas en casa? ¿Ayudamos a reforzar los aprendizajes que traen de la escuela? ¿Sacamos el máximo potencial de nuestros niños para que crezcan llenos de conocimientos y como seres capaces de servir a la sociedad de una buena manera? Pero ustedes dirán, ¿por qué preguntarnos todo esto? Pues sencillo. La mejor forma de que nuestros niños tengan una educación de calidad es trabajando conjuntamente entre todos los entornos en que se desenvuelve, tanto en la escuela como en casa. Y asimismo, brindar las estrategias pedagógicas curriculares adecuadas para fortalecer sus aprendizajes es necesario implícitamente no solo que se conozca en sí si tiene una necesidad educativa especial, sino también en qué grado curricular están nuestros niños, que no es lo mismo que el año escolar. Más bien es cómo está su desenvolvimiento escolar, sus conocimientos, su coeficiente intelectual y las capacidades en donde mejor se desempeña. Pues el conocer estas estrategias curriculares es muy significativo y ponerlas en práctica fundamental, porque nuestros niños pueden manifestar diversos riesgos en el ámbito educativo, y más aún si no conocemos sobre esto, se puede volver un riesgo más grave. Es por esto que se invita a indagar y a establecer estrategias como por ejemplo a continuación se brindará algunas de las estrategias curriculares que se puede poner en marcha con los estudiantes. Pues bien, empezaremos con el área de las matemáticas, que como bien es cierto, las matemáticas tradicionalmente se han visto afectadas desde un punto de vista donde a los estudiantes no les gusta generalmente. Es por esto que más bien hay que verlas a las matemáticas desde otro punto de vista, donde uno de sus objetivos es lograr que los estudiantes construyan, además de métodos para resolver tanto problemas intra y extramatemáticos, situaciones complejas de la vida misma. A veces nos olvidamos de lo que permanece realmente en la memoria de los seres humanos a largo tiempo son las estrategias y los métodos que se han elaborado durante todo el tiempo de escolaridad. Entonces, toda actividad de enseñanza tiene que estar orientada hacia los niños y niñas en sus intereses, capacidades, habilidades y dificultades. Sobre todo en la escuela básica, los niños y niñas deben ser realmente el centro de toda la enseñanza y por tanto de la educación de la matemática. Por ejemplo, para la construcción de los conocimientos matemáticos, a través del trabajo activo y la discusión colectiva, las reglas o los teoremas pueden ser elaborados mediante un proceso tanto de indagación, estimación, sospechas, pruebas de casos particulares, etc. Este procedimiento puede llevar a los estudiantes a perfilar algunas caracterizaciones o a ver algunas regularidades, lo cual podría motivar la demostración algo más formal de tales afirmaciones matemáticas. También, es muy importante crear e impulsar en los estudiantes esas ganas y necesidad de demostrar cosas, que aunque sean afirmativas y provengan de los libros de texto de los docentes, generen esa inquietud por la veracidad de tales afirmaciones. Las matemáticas, más que cualquier otra especialidad, están constituidas por demostraciones de reglas, teoremas y afirmaciones y por problemas en general. La necesidad de demostrar una afirmación matemática se convierte en un problema o en varios problemas matemáticos. Es decir, la necesidad de demostración lleva al planteamiento de uno o de más problemas, cuya solución exige un método ciertamente sistémico y con cierto grado de rigurosidad. Esta debe ser también una de las tareas de la educación de la matemática. Seguidamente, prestar atención a las ideas intuitivas previas de los estudiantes, pues se habla con frecuencia de los conocimientos previos. Esta afirmación en cierta forma imprecisa,
ya que no siempre los seres humanos, independientemente de su escolaridad y por razones conocidas en cuanto al olvido acelerado de lo aprendido, disponen de un conocimiento previo elaborado. Sin embargo, la experiencia intransitiva garantiza la existencia de ideas y conocimientos que se acercan a las explicaciones teóricas aceptadas científicamente. También se puede trabajar la creatividad en función de que el estudiante tenga esa predisposición a realizar problemas matemáticos. Por ejemplo, para el nivel básico, se puede implementar el juego, pero nos preguntamos de qué manera podemos implementar el juego. El cambio de roles donde se aplicará el juego de la tiendita. Esto lo propongo porque ayuda mucho al interés de nuestros niños y despierta la motivación al interpretar a un vendedor o a un cliente. Y el fin de todo esto es que se sepa sumar y restar. Esto lo podemos implementar tanto en la escuela como en casa y generalmente es muy significativo que se lo ponga en práctica. Entonces, estas estrategias curriculares de las matemáticas ayudan mucho para un mejor proceso de enseñanza, aprendizaje en nuestros estudiantes. Pues bien, seguidamente, en el área de la lengua y literatura, podemos implementar varias estrategias pedagógicas curriculares para despertar el interés y predisposición de los estudiantes. Al referirse a la lengua y literatura, por ejemplo, es muy necesario que desde pequeños se les cuente cuentos tradicionales o de cualquier preferencia. A los niños esto para que se les desarrolle el lenguaje desde una temprana edad. Seguidamente, cuando los niños empiezan en la etapa de la lectura, es necesario que despierten en ellos el interés a la misma. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con libros de su preferencia, en donde contengan dibujos que son muy llamativos, para que sí se adentren ellos mismos a fomentar la lectura. También se recomienda las canciones, pero se preguntarán, ¿cómo implementamos canciones para esta área? Pues es fácil y sencillo. De un tema determinado se puede implementar un sonido de forma propia, es decir, como sea su preferencia, se le incluye al ritmo, al tema que se quiera tratar sin salirse del currículo implícito. Entonces, posteriormente, vamos al área de las ciencias sociales, que como bien sabemos es un área que de muchas veces se torna aburrida. Sin embargo, la mejor forma de llevar estos contenidos y que estén dentro del currículo es abarcando desde la motivación, es decir, podemos realizar con los estudiantes pequeñas dramatizaciones en donde se tenga que presentar y dar vida a los representados de nuestra historia. Esto es algo que incentiva a tener autonomía para realizarlo, despierta el interés de hacerlo bien y cómo se irán a presentar. Otra estrategia que se puede usar es el debate de un tema determinado en donde se implemente diversos puntos de vista para analizar y consecuentemente indagar todo el tema a tratar. Otra estrategia es que se presente ilustraciones, gráficos, videos, donde se capte la atención del estudiante. Bueno, finalmente hablaremos de las ciencias naturales, que por mucho tiempo se ha visto enmarcada por no interiorizar a nuestros niños a la naturaleza. Por esta razón, se recomienda que al tratar diferentes temas se prolongue más a la práctica de la misma, no solo con la teoría. Por ejemplo, que los estudiantes realicen un mini proyecto, donde expresen con la experiencia la importancia de la vida. También la investigación, que los niños por ellos mismos se adentren a indagar, observar, medir y evaluar. Todo esto comparando ideas con sus otros compañeros. Claro que todo esto sin salirse del currículo, es decir, de los temas que se puedan tratar. Pues bien, agradezco mucho por la atención brindada y recordemos que las capacidades de nuestros niños depende la manera en que nosotros mismos las fortalezcamos. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Agradezco por su atención.